Líquido, está en movimiento, su energía potencial es casi parecida a la energía cinética. Su fuerza de cohesión es mayor que la de los gases y menor que la de los sólidos. También tiene un volumen, pero no tiene una forma definida. Sólidos. Los sólidos son una materia fija que resisten los cambios de forma y de volumen. También son una sustancia formada por moléculas que se encuentran estrechamente unidas por una fuerza llamada cohesión. La palabra cohesión se define como una fuerza que atrae las moléculas. Los sólidos también tienen propiedades específicas, como pueden ser la fragilidad, la dureza, la elasticidad, la densidad, alta densidad, volumen definido, inercia, tenacidad y malleabilidad. También tienen como una forma definida. Bueno, pues los sólidos tienen una forma y un volumen constante, y su característica más regular es su rigidez y sus estructuras. Un ejemplo de un sólido puede ser una madera que, como vemos, tiene un volumen propio y una rigidez, incluso pedazos de metal. Otro ejemplo puede ser algo de tela, ya sea ropa, una gorra, zapatos, tenis, algunos audífonos, sillas de madera, de metal, y algo elástico, como ya lo he explicado antes, puede ser una liga para cabello, un globo, ligas que ocupan para trabajos pesados. Hoy voy a hablar sobre el estado de agregación de la materia, el cual me tocó gaseoso. Está compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen definido ni una forma definida y se expandan libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Como podrán saber, el estado gaseoso no tiene pues la forma o un volumen fijo. Quiere decir que en este estado pues toma la forma del recipiente en el que está. Por ejemplo, esto que es un globo, al momento de liberar eso así, pues se le va, ¿cómo se podría decir?, saliendo ese aire. Y podemos observar más ejemplos que pueden quedar así, como esta coquita cuando la abres, y como el spray. Plasma es un estado compuesto por átomos ionizados donde los electrones circulan libremente. No tiene forma ni un volumen fijo. Para obtener el plasma se tiene que alcanzar una temperatura de 200 millones de grados centígrados y lo podemos encontrar como plasma frío o plasma caliente. Las propiedades de la materia puede ser que es el más abundante del universo. Su apariencia es como de un gas líquido, es un conductor de electricidad y su energía cinética es mayor a la energía potencial. Ejemplos del estado del plasma pueden ser el rayo, el sol, luces de neón, aurora boreal, nebulosa y arco de soldadura, entre otros. Los cambios de estado se pueden explicar como una evolución entre los estados de agregación sin modificar su composición. Se dividen en dos tipos, progresivos y regresivos. En los progresivos se encuentra la fusión, la evaporación progresiva e ionización. Y en los regresivos se encuentran la sublimación, la condensación, la solidificación y desionización. El cambio de estado de un líquido a sólido se conoce como solidificación. Este se produce cuando un líquido es expuesto a una temperatura muy baja, lo que provoca que sus partículas se vayan aproximando unas a otras para finalmente quedar compactadas. Este es un tipo de cambio regresivo, ya que hay una disminución en la temperatura. Un ejemplo de este cambio es la formación del hielo, ya que al meter un líquido al congelador se convierte en un sólido. Otro ejemplo de la solidificación es la elaboración de gelatina, ya que al someter un líquido a una temperatura baja hace que se convierta en un sólido. El endurecimiento del chocolate es otro ejemplo de este cambio, ya que al entrar en contacto el chocolate con el pan después de unos minutos se solidifica. El cambio de estado sólido a líquido se llama fusión. Ocurre cuando un sólido se encuentra expuesto a un aumento en la temperatura, provocando que sus partículas comiencen a separarse. Es un tipo de cambio progresivo, ya que hay un aumento en la temperatura.
Un ejemplo de este cambio es la vela, ya que al prender la mecha hace que la vela se caliente y se derrita. Otro ejemplo de este cambio es el chocolate fundido, ya que al entrar en contacto con el fuego hace que este se derrita, se expandan sus partículas y se convierta en un líquido. El hielo derretido es otro ejemplo de este cambio, ya que al entrar en contacto con el sol hace que este se caliente y se derrita. El cambio de estado sólido a gaseoso sin pasar por el líquido se conoce como sublimación. Se produce cuando un sólido conservado a una temperatura baja es expuesto a una aún mayor. Esto provoca que sus partículas se separen unas de otras, quedan más separadas que en los líquidos. Este es un tipo de cambio regresivo, ya que hay una disminución en la temperatura. El vapor que sale al abrir el congelador es un ejemplo de la sublimación, ya que este se conserva a una temperatura menor de 0 grados centígrados. Otro ejemplo es el vapor del hielo, ya que al sacarlo del congelador y dejarlo unos minutos a temperatura ambiente se puede ver un vapor saliendo de este. Otro ejemplo son los ambientadores sólidos, ya que al entrar en contacto con la temperatura y la presión atmosférica hace que se convierta en un gas y así desprenda los olores. La evaporización, este es otro cambio de estado que ocurre cuando pasa de ser líquido a gas. Este estado se clasifica en progresivo. Sus partículas, de estar más comprimidas, pasan a estar más expandidas, entonces lo que genera más movimiento. Los tres ejemplos que yo les podría dar sería cuando ponemos a hervir agua, entonces sus partículas empiezan a expandirse y es por lo que se genera el vapor. A eso se le conoce como vaporización. También cuando vamos a bañar, el agua desprende vapor y se logra ver cómo las partículas del agua, al aumentar la temperatura, cuando está caliente, empieza a desprender vapor. El tercer ejemplo sería cuando vamos a comprar tortillas al mercado. El sudor que ya viene en las tortillas empieza a vaporizar y empieza a desprender el vapor que se logra notar. La sublimación inversa es un cambio de estado directo, ya que pasa de ser un gas a un sólido, pero sin pasar por el estado líquido. Esto ocurre ya que el gas es expuesto a temperaturas muy bajas repentinamente, lo que hace que sus partículas empiecen a juntarse más y este gas pierda su energía calorífica, por lo que pasa a ser un sólido. Los tres ejemplos que les puedo mencionar sería, por ejemplo, el hollín, que se forma en los comales, así como se logra ver en este video. Se logra ver cómo va formándose el humo que desprende, pasa de ser un gas a un sólido. El segundo ejemplo sería la formación de la nieve. Esto, pues ya que tiene una temperatura muy baja, el vapor de las nubes ya no pasa a un estado líquido como en forma de lluvia, sino que directamente por tanta temperatura baja que hay pasa a un estado sólido, entonces se logran ver los copos de nieve. El tercer ejemplo sería la escarcha que se forma en los refrigeradores, como es en este video. Esto se forma ya que el aire caliente y húmedo, cuando abrimos la nevera, entra y al tener contacto con temperaturas muy bajas se solidifica y es lo que conocemos como escarcha. La condensación ocurre cuando pasa de ser un gas a un líquido. Esto aplica cuando la temperatura comienza a bajar y sus partículas pierden el movimiento que tienen los gases y se empiezan a acercar más. Un ejemplo sería cuando el vidrio se empaña de vapor y este empieza a condensarse en forma de líquido, de gotitas de agua. Nuestro segundo ejemplo sería cuando tapamos una olla hirviendo. Este vapor que desprende no es liberado y empieza a condensar en forma de líquido. Nuestro tercer ejemplo sería en un día nublado. Después de ello, se empieza a notar cómo las plantas tienen rocío y este es un ejemplo de condensación, ya que pasa de gas a líquido. La ionización es un cambio de un gas a un plasma. Cuando un gas se calienta, provoca una pérdida de electrones de los átomos, debido al incremento de sus partículas. Algunos de esos ejemplos son los rayos de las tormentas eléctricas, auroras boreales y luces neón. Desionización es el cambio de un plasma a un gas. Se produce cuando un gas cargado eléctricamente se enfría, lo que hace que pierda carga energética. Sus ejemplos son el humo de una llama recién apagada, el humo que se genera por soldadura de metales y la disolución de sal de mesa en agua.